Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar con escuchar la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque este día, Señor, nos has permitido, Señor, alabarte, glorificarte, exaltarte, reconocer, Señor, que seguimos necesitando de ti, de tu presencia, de tu dirección, de tu guianza. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que pues es, Señor, ese manual de vida que tú nos has dado, Señor, para seguir conociendo, para seguir, Señor, aprendiendo de ti y sobre todo, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, que tú la formaste con un propósito. Gracias porque aquí estamos reunidos y tú nos has dado esa libertad, Señor, y que en este día, en esta tarde, Señor, te rogamos, Señor, que tú seas hablando al corazón de cada uno de nosotros, que quites todo aquello, Señor, que nos pueda distraer, Señor. Sabemos que tenemos problemas, sabemos, Señor, que hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo, mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Y por ello te damos las gracias y es por eso que dejamos en tus manos este tiempo. Dirígenos, oh Espíritu Santo, por favor, y sé tú obrando en nosotros tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas felicidades a cada uno de ustedes que es papá. Tristemente no voy a hablar del Día del Papá, ni es el mensaje para el papá, pero creo que esta predicación, este consejo de la palabra de Dios también va a ser útil para usted que es papá, ¿sí? Para usted, amada iglesia, también, ¿sí? Y entonces continuamos con nuestra sexta enseñanza del propósito de la iglesia, la cual lleva por título Una iglesia que sabe edificar. Y bueno, quiero hacer un recordatorio de lo que hablé el mes pasado con respecto a la iglesia que sabe adorar, pero sobre todo no olvidemos que estamos dando respuesta a una pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Y en primera instancia, la iglesia existe para adorar a Dios, para eso fue creada, ¿sí? Pero esta adoración es en dos niveles, y número uno es en la exaltación, en la proclamación de sus virtudes, de sus atributos, de su grandeza, levantando las manos, aplaudiéndole por medio del canto, como hace un momento lo hicimos, pero también el siguiente nivel es a través de nuestra vida cotidiana, de cómo es que ponemos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Santiago dijo en su epístola: no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque de esa manera ustedes y yo vamos a poder cumplir el propósito. Y es ahí donde nos vamos a enfocar esta hora. La iglesia local entonces existe para edificar a los creyentes, para llevarlos a la madurez y equiparlos. Dios nos ministra a través de su palabra, y es ahí donde entran los pastores, los predicadores, los maestros, los apóstoles, porque esa es la única manera en que existe, en que la iglesia, los cristianos sean edificados, que se les ministre la palabra de Dios. No hay otra forma, es exhortándolos a que lleven al terreno de la práctica lo que aprenden, ¿sí?, de la palabra de Dios. Entonces,
Hoy vamos a ver 2 versículos a detalles, y estos 2 versículos se encuentran en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y a través de estos 2 versículos veremos la importancia de la palabra de Dios para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces inicia este versículo 16 diciendo: toda escritura es inspirada por Dios. Aunque hay cristianos que dicen que no creen en el Antiguo Testamento, y esto es una ignorancia, porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Y también hay cristianos que solamente sus enseñanzas giran alrededor de 2 o 3 cosas, ¿sí? Y principalmente en el dinero. Y qué casualidad, ¿no? Vean entonces cómo inicia este versículo: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa inspirada por Dios? Que tiene el aliento de vida de Dios. La misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva. Reitero, porque tiene la vida de Dios. Y cuando usted creyó en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, a usted le dio vida. Por eso Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tienes palabras de vida eterna? Entonces, esta misma palabra, que es el mensaje de Dios, que es inspirado, dice que es útil. Y la palabra útil significa en el original griego provechosa, que nos ayuda. Es decir, que no hay otra ayuda en la cual usted y yo podamos acudir, sino a la misma palabra de Dios. Y aprovecho y permítame darle un consejo. Cada vez que usted tenga una necesidad o esté en cualquier situación, no vaya con su vecina, no vaya con la comadre ni con el compadre. No, vaya primero y busque la Biblia. Vea qué dice Dios respecto a su situación, respecto a su necesidad, porque es muy fácil ir a pedir el consejo, eso no cuesta nada, pero el ir y buscar a Dios, eso sí cuesta. Necesitamos aprender a ir a Dios y sacar de la Biblia el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que le va a dar la vida para la situación, que le va a dar la luz, lo que le va a dar la sabiduría para afrontar el problema que está teniendo. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Hoy en día hay muchas herramientas para ello. Está la concordancia, está el mismo internet, que nos ayudan a buscar. Entonces, si usted está triste y desconsolado, ¿qué va a hacer? Ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Deje que Dios le consuele con su palabra, ¿sí? Porque eso le va a ser útil, le va a ayudar. Para eso es provechosa, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son más puros, son más santos, son de mayor provecho los pensamientos de Dios, porque tristemente hoy prevalecen más los pensamientos de los hombres que lo que Dios dice en su palabra. Entonces continúa diciendo este versículo 16, útil para enseñar.
Y esta palabra enseñar viene del griego didáctica, que significa enseñar doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza del Evangelio, de los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros acerca de los pensamientos de Dios? Pues estudiando las Escrituras, porque eso es lo que nos va a ayudar, porque eso es lo que usted y yo vamos a aprovechar para crecer y para madurar en la doctrina cristiana, pero equilibrada y balanceada. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico para que éste pueda crecer sano, de igual manera espiritualmente necesitamos también el alimento espiritual. Entonces los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos alimentarnos espiritualmente con la palabra. Pablo dijo y lo ponía de esta manera: yo no he rehusado predicarles el consejo de Dios. No es nada más un tema o dos, es toda la enseñanza que Dios nos da en su palabra, porque es la doctrina cristiana en donde está nuestra base de fe, de moral y de conducta, porque sin doctrina cristiana balanceada no hay fe cristiana, es imposible. ¿Para qué más nos es útil la palabra de Dios? Dice que para redarguir, y redarguir viene de una palabra griega que tiene varios significados, y una de ellas es convencer, refutar, reprender, pero también significa evidenciar. Entonces, la palabra de Dios es inspirada, es el pensamiento de Dios que es útil y solamente va a tener provecho en nuestra vida cuando nosotros podamos usarla legítimamente para convencer. ¿Convencer de qué? De errores doctrinales, de conductas distorsionadas, erradas. La palabra de Dios es la que nos ajusta. Porque cuando yo insisto que no podemos pactar con nadie dándole dinero a cambio de una bendición de Dios, porque eso es antibíblico, entonces yo estoy usando legítimamente la palabra de Dios. Para eso es, para redarguir y convencer, porque no hay un solo versículo en la Biblia que me diga que yo puedo comprar la bendición de Dios. Mas, sin en cambio, si hay más de 20,000 versículos que me dice que las bendiciones de Dios, Él me las da, Él me las regala, ¿sí? Estas no se compran. ¿Para qué más es útil? Dice que para refutar, y refutar es contradecir, es rechazar doctrinas raras, conductas distorsionadas. Por ejemplo, alguien puede decir: Dios es amor y Él no va a castigar ni a mandar a nadie al infierno. Ok, Dios es amor, estoy de acuerdo, pero si Él no va a castigar a nadie por el pecado, entonces, ¿a qué vino a morir a la cruz del Calvario? ¿Alguien me puede decir? Fue inútil su sacrificio. Esas son verdades a medias, son mentiras, un desequilibrio total. Es cierto que Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿sí? Y Él castiga el pecado. Entonces todo tiene que estar equilibrado. ¿Cómo viene a nuestras vidas este equilibrio si no es a través de la enseñanza de la palabra de Dios? Esta entonces tiene que estar equilibrada y balanceada. También es útil entonces para convencer, refutar, reprender y evidenciar.
¿Y qué es evidenciar? Es sacar a la luz algo que está oculto. Porque cuando usted saca algo y todos lo ven, pues lo está evidenciando, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a evidenciar? Pues vamos a evidenciar esos errores de fe, esos errores doctrinales. También vamos a evidenciar esas conductas torcidas que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es donde muchos cristianos en muchas iglesias, al no entender esto, juzgan, hablan y piensan como niños. Y lo primero que dicen es lo siguiente: ay, aquí no hay amor, mejor me voy. Entonces, la reprensión, el refutar, el evidenciar es una expresión del amor de Dios, porque no quiere que nos torzamos. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos reconocer que la palabra de Dios es inspirada y que no tiene error, y es la que nos va a ajustar para nuestra vida. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Dice que para corregir. Y corregir significa enderezar de nuevo. Ahora, ¿qué vamos a enderezar de nuevo? Pues algo que se torció, que no está bien. Una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica o una conducta que se salió del camino, que se torció. Entonces, es a través de la palabra de Dios que Dios nos habla y volvemos usted y yo al camino, nos enderezamos de nuevo, perdonen. ¿Cuántos de ustedes no se han desviado? ¿Nadie? Yo creo que todos, hermanos, nos desviamos. Entonces viene la palabra de Dios, ¿sí? Primero reconocemos nuestro error. Cuando reconocemos nuestro error, pues vamos a Dios, pedimos perdón, restablecemos nuestra comunión con Dios y entonces, pues, enderezamos nuestro camino, ¿no? Volvemos a Él. Pero también la palabra de Dios es útil para instruirnos. Y en el original significa, en específico, habla de la formación de un niño que se va a disciplinar, pero no dándole con la vara, sino sembrándole y poniéndole en su mente buenos hábitos, buenas conductas. Y esto nos habla de formar carácter. Y ahí es donde pues nosotros podemos entender y podemos también dar ciertas explicaciones, por ejemplo, de la soberanía de Dios, ¿sí? Porque nada escapa de sus manos y porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque hayan robado el carro. Sí, hermano, aunque a usted a veces diga, es que yo no entiendo. Y a veces no entendemos porque no nos hemos tomado el tiempo de conocer a Dios. Y en vez de conocernos, nos ponemos a reclamarle y nos ponemos a renegar de Él. Y aunque a nosotros nos expliquen que Dios tiene propósitos en medio de todo eso, ¿sí? Porque de algo negativo Dios siempre va a sacar algo positivo. Entonces la palabra de Dios es útil para formar carácter, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en el griego es la palabra dikaiosune y significa todo aquello que Dios ha señalado que nosotros debemos de creer y hacer, es decir, para instruirnos en sus caminos. El Salmo 119, 105, pues usted lo conoce muy bien. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es ser instruidos en justicia, en aquello que Dios dice que son sus caminos rectos, sus caminos justos. Y en esos caminos Dios nos quiere instruir a usted y a mí. ¿Y cuál es el manual? Su palabra.
La palabra de Dios entonces va a ser útil para redarguir, para instruir en justicia en los caminos rectos de Dios. ¿Y con qué propósito? Bueno, el versículo 17 no lo da, dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta. ¿Y qué significa esto? Impecabilidad. Pero viene esto de una palabra griega, artios, que significa literalmente ajustado. Y le explico. Entonces, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean ajustados. Y habla de corrección, de volver al camino, de reprensión, de instrucción, de formación, de caminos de justicia para usted y para mí. Que usted y yo tenemos que ser ajustados a través de la palabra de Dios. Y vea cómo todo esto tiene sentido. Pero este ajuste en el original griego también habla de un miembro del cuerpo humano. Un miembro del cuerpo humano que se disloca, así como se disloca un hombro, una mano o un dedo, y que viene el especialista y se lo jala y bueno, ahí se lo ajusta, ¿no? Y dicen que duele mucho, pero bueno, queda como nuevo. Entonces, eso significa para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, ajustados, es decir, que esté funcionando en el cuerpo de Cristo tal y como Dios quiere que funcione. Y esta es una analogía hermosa que el Espíritu Santo usó para ilustrarnos cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo funciona la iglesia. Entonces, la palabra de Dios nos ajusta y nos pone a funcionar a cada uno de nosotros en donde el Señor nos ha puesto. Esto es con el fin de que usted y yo seamos perfectos, ajustados, que estemos funcionando correctamente. Pero también dice este versículo, enteramente preparado. Y estas dos palabras son muy importantes y vienen del griego exartizo, que significa aprovisionado. ¿Y de qué debemos de estar aprovisionados usted y yo? Bueno, pues tenemos que ir en base a lo que dice este contexto. Dice, número 1, en base a la palabra de Dios, y número 2, en la formación de nuestro carácter. En eso tenemos que estar aprovisionados, porque usted, como tiene comunión con Dios, pues recibe la palabra de Dios. Y esta le va a ajustar. Es cierto, a veces se va a salir del camino, pero va a venir otra vez la palabra de Dios y se va a volver a meter al camino, se va a enderezar. Entonces Dios lo va preparando y usted va a ir creciendo, usted va a ir madurando. Para eso está usted aprovisionado. ¿Y todo ello para qué? Para que usted sea para toda buena obra. ¿Y qué significa esto? Para todo aquello que le da gloria a Dios, que le da adoración a Dios, porque para eso fuimos en primera instancia creados usted y yo, pero también para todo aquello que nosotros hacemos y que bendice a los demás. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Dios le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Dios nos creó para su alabanza y para su gloria, pero también para que fuéramos de bendición. Y había que preguntarnos usted y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos paramos? ¿A dónde vamos? ¿Somos de bendición? Porque ese es el propósito de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso dijo el Señor Jesús. Es la palabra de Dios, mis hermanos, la que nos da vida, la que nos ilumina, la que nos da absolutamente todo.
es la palabra de Dios. Ahora le voy a invitar a ir a Efesios capítulo 4, versículo 15, 16. Y aquí también vamos a seguir aprendiendo a cómo es que la iglesia debe de ser edificada. Y inicia este versículo 15 diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? ¿La mía o la de usted? ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, pero dice que la tenemos que seguir en amor, ¿sí? Y amor aquí en el original se refiere o da la idea de paciencia, porque el amor es paciente. Entonces, ¿para qué necesitamos seguir la verdad de la palabra de Dios en amor con paciencia? Bueno, la frase siguiente nos lo aclara y dice, crezcamos en todo. ¿Y quién tiene que crecer en todo? ¿O quién debe de crecer en todo? Usted y yo, todos debemos de crecer. Y la palabra crecer significa madurar espiritualmente, moralmente y en conducta. Entonces, qué interesante que usted y yo crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y continúa diciendo el versículo 16, de quien todo el cuerpo, y aquí está nuevamente esta analogía tan hermosa. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo, sí, todos, cada uno de nosotros. Continúa diciendo el versículo, bien concertado, que significa bien ajustado, funcionando en su lugar, en el cuerpo de Cristo, dice, y unidos entre sí, porque recuerde, usted y yo estamos unidos, ¿sí? Unidos en el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, donde está el cerebro. Y recuerde, el cerebro es el que da la orden a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, cada miembro del cuerpo tiene que atender las órdenes del cerebro, en este caso de Cristo, ¿sí? Luego dice, siguiendo aquí lo que dice Efesios, estando unidos por todas las coyunturas, y aquí son los ligamentos o los músculos, si lo queremos ver en nuestro cuerpo físico, que se ayudan mutuamente. Y esta frase, que se ayudan mutuamente, es fundamental para el desarrollo y madurez como cristianos. Usted debe de entender que el mensaje de la palabra de Dios lleva un propósito, que es en primera instancia de enderezar nuestra vida, de estarnos formando, porque cuando uno de nosotros se desvía, reitero, viene la palabra de Dios y esa misma palabra es la que Dios va a usar para ayudarnos. Sigue diciendo este pasaje, dice, según la actividad, esto es la función propia de cada miembro. Y también aquí hay una verdad muy importante, y lo que yo puedo aprender de esta frase que dice de la actividad propia de cada miembro es que no existe la clonación. ¿Y sabe usted qué es la clonación? ¿Sí saben qué es la clonación? Bueno, no sé si se acuerdan de la famosa oveja Dolly, que quitaron una célula a la madre y la implantaron en el vientre y que salió una ovejita igualita a ella en todo. Bueno, nosotros como cristianos no debemos de creer, ni existe tampoco la clonación, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos que los hermanos hagan lo que nosotros hacemos. Exigimos, les pedimos. Por ejemplo, si a mí Dios me ha dado el don o una actividad o una función en el cuerpo de Cristo y me dice, Norma, yo quiero que te vayas a los camiones a predicar el evangelio, y yo voy y lo predico. Y entonces yo vengo después y yo lo veo a usted y le digo, ¿y usted, hermano, qué hace? ¿En qué funciona en el cuerpo de Cristo? Y usted me puede decir, es que yo estoy cuidando a los niños allá en el cunero. ¿Y eso qué es? Eso no es servir a Cristo. Ándale, vámonos a los camiones a predicar. Eso sí es servir a Cristo.
Y entonces, pues si la hermana no sabe o no entiende esta enseñanza, pues a lo mejor la voy a dejar ahí dudando y le voy a decir, ándele, vámonos, ándele. Y no, es que yo aquí debo de funcionar. No, vámonos. Y se va conmigo y llega ya al camión y se queda ahí parada. Y, ándele, predíquele, no sea cobarde, ándele. Y pues si no entiende, imagínese. O sea, yo no puedo pretender, es más, no puedo obligar a nadie a hacer algo que no es su función. Hermanos, si usted no sabe qué don tiene, en qué servir a Dios, busque la dirección de Dios. Pero lo que sí sé es que usted, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don, nos ha dado una función, porque a cada uno de nosotros nos ha puesto en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y cada uno debe de funcionar, ¿sí? Ahora, si usted ya sabe, si usted ya tiene ese don y ya tiene ese discernimiento, ¿está funcionando como Dios quiere que funcione? Porque tenemos que cumplir con esa función que Dios nos ha dado. Pero tampoco existen las iglesias clonadas. ¿Y cuáles son esas iglesias clonadas? Pues son todas aquellas que quieren que hagamos lo que ellas hacen. Y no es así, por puro sentido común. Pues es muy simple esta analogía, ¿verdad? Imagínense que todos fuéramos pastores, entonces ¿dónde estarían las ovejas? O que todos fuéramos maestros, o que todos perteneciéramos al grupo de la alabanza. No, por puro sentido común nos enseña que ustedes y yo somos totalmente distintos. Dios trata conmigo de una manera muy distinta a como trata con usted. Todos somos absolutamente distintos. Ahora, mi experiencia personal no debe de ser una regla para usted. Y ese es otro gravísimo error dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando entendemos esto y otros no lo entienden, sí, porque a veces pues no vamos a pretender clonar a nadie. Simplemente tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y que debemos de funcionar. Y no pretendemos que los demás hagan lo mismo que yo hago y como yo lo hago. Ni tampoco ellos me pueden obligar a mí a que yo haga lo que ellos hacen como ellos lo hacen. Tiene que haber un respeto, como dice la Biblia, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿No dice así la Biblia? ¿Cómo que sí, hermano? ¿Ya ve? Eso no dice la palabra de Dios, eso lo dijo un expresidente. Necesitamos entender que somos diferentes, con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios 4:16 dice que cada miembro recibe su crecimiento. Y aquí habla del crecimiento espiritual, moral y de conducta. ¿Para qué? Para irnos edificando. Y significa fortaleciéndonos en amor, porque todos somos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y también todos somos llamados a proclamar la verdad del glorioso evangelio. Todos debemos crecer en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Y vamos a Romanos 12. Y bueno, esto también lo vimos el mes pasado y lo vamos a volver a ver porque a través de este pasaje vamos a reafirmar todo esto que ya Dios nos habló. Dice, así que hermanos, os ruego misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y aquí está la adoración, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, tenemos que implantar los pensamientos de Dios a nuestra mente. De otra manera, no vamos a poder cambiar nuestras conductas. Dice, porque para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El orgullo, la soberbia y la prepotencia no van con el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene su propia honra y todos debemos de funcionar. Versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, y otra vez aquí está la analogía del cuerpo humano con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, recuerden, el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función, un ministerio. Espero que esté funcionando. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Y por qué nos dice esto? Porque somos miembros los unos de los otros y debemos amarnos genuinamente. Jesús lo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Si tuviéramos amor unos con otros, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto es palabra de Dios. ¿Y cómo podemos distinguir lo bueno y lo malo? Escudriñando la palabra de Dios. Vámonos al versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, dijo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, el pensamiento de Dios es que si te vi en miseria, yo te tendí la mano, dice el Señor. ¿No debes de hacer tú lo mismo? Entonces, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a un hermano en necesidad, no cerremos nuestro corazón. Mejor extendamos nuestra mano. ¿De qué manera, de qué forma? La mejor regalemos, demos, prestémoslo, no lo sé, pero ayudémonos mutuamente. Y la instrucción bíblica dice, si ves a tu hermano que tiene necesidad, no cierres tu corazón. No dice que se lo al pastor, porque a veces algunos son muy habilidosos. Sí, se lo mandan al pastor. Dios nos dice que si Él nos pone a alguien enfrente, somos nosotros quien tenemos que ayudar. ¿Sí? Pero también nos manda a estar alertas, ¿sí? Porque también a través de esto hay peligro, porque algunos abusan, y de eso no está hablando aquí. Está hablando de los hermanos que tienen necesidad, no de los abusivos. Seamos sabios y prudentes, porque recuerde que lo que nos ajusta es la palabra de Dios. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Sí, porque esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué sería de nosotros sin su palabra, hermanos? Muerte segura.
Entonces termino, hermanos, invitándoles a que demos la importancia de vida, de aportar el bien para aquellos que lo necesitan, ¿sí? Pero también que sintonicemos nuestra vida a la voluntad de Dios, ¿sí? Que hagamos lo propio para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Que le demos la importancia de vida a esos dones, a ese ministerio que Dios ya nos ha dado, porque Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos para que la iglesia funcione como tal, ¿sí? Y para todo lo anterior, pues que atendamos la palabra de Dios, porque esta es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo seamos en Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Porque de esa manera adoramos a Dios, nos edificamos y cumplimos con el propósito y la misión del reino de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.